Muy buenas tardes, tengan, gracias por estar a tiempo. Una disculpa ahí por la demora de los 7, 6 minutos que llevamos, pero bueno, estamos ajustando algunos detalles con nuestra speaker, Melissa Zelaya. Melissa es asesora de Education USA en Honduras. Ahorita nos va a platicar un poquito más acerca de dónde está, por cuánto tiempo ha sido asesora. Entonces, la invitamos justamente porque ella es una experta en este tema. Entonces, cualquier duda, realmente no se queden con esas dudas, no se queden con esas preguntas. Es una sesión, va a ser una sesión un poquito larguita, pues, tal vez un poquito más de 1 hora. Pero bueno, les pedimos su paciencia y ya me callo para que ya siga Melissa. Así que Melissa, muchísimas gracias. El tiempo es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy súper agradecida porque hoy estoy hablándoles a ustedes sobre un tema que es bastante importante, que es cómo llenar esa forma que nos ayude a obtener dinero para poder subsidiar los estudios universitarios en los Estados Unidos. Y nada más lindo que podernos sentar el día de hoy e ir paso a paso por cada una de las preguntas que van a estar ustedes viendo en esta forma y así ustedes pueden volver a esta grabación si necesitan cuando ustedes estén llenándolo con sus padres. Me presento un poquito y brevemente. Mi nombre es Melissa Zelaya, soy la Senior Advisor de Education USA en Honduras. Mi sede se encuentra en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Tengo 20 años de estar en el Centro Binacional, donde nuestro programa está en este lugar y 17 años para Education USA siendo la asesora académica. Espero que mi experiencia a través de los años con diferentes estudiantes pueda servirles a ustedes en esto como una guía. Vamos a hacer un walkthrough, vamos a caminar a través de esta plataforma del CSS Profile. Vamos a hablar un poquito primero de qué es el CSS Profile. El CSS Profile es una forma que es privada porque es del College Board. Muchos de ustedes ya pasaron por College Board a través del SAT, los que hicieron SAT. Los que no hicieron SAT, vamos a hablar cómo pueden ustedes hacer una cuenta en esta compañía de College Board. ¿Y para qué sirve el CSS Profile? Sirve para que las universidades puedan otorgar ayuda financiera que no es federal, sino que muchas veces son fondos que las universidades tienen para poder otorgar este tipo de ayuda a estudiantes nacionales e internacionales. Y es una buena forma de conocer la verdadera necesidad económica del estudiante y así poder evaluar cuánto de ayuda se puede otorgar al estudiante. Recordemos que hay estudiantes que son brillantes como ustedes y ustedes compiten contra un mundo de personas. ¿Cómo saben las universidades entonces a quién pueden ayudar? Por muchos factores como ustedes lo saben. Factores de mérito, ¿verdad? Factores extracurriculares, factores de talento, de deportes, pero también hay por ayuda financiera. Y esto es cuánta necesidad tengo verdaderamente, la puedo mostrar a través de una forma que ellos conozcan todas las finanzas de mi familia para que sepan que yo necesito ayuda financiera para poder o completar la cantidad de dinero que cuesta la universidad o simplemente no tengo nada y necesito demostrar que no tengo nada, que realmente nosotros salimos en números rojos en mi familia y necesito una ayuda mucho más generosa. Existen más de 400 universidades que utilizan esta plataforma para poder conocer la situación financiera de su familia. El link que está ahí, cssprofile.collegeboard.org, es el link oficial en donde ustedes pueden ingresar para hacer esta forma. Vamos a hablar un poquito cuál es la diferencia entre el CSS Profile y el FAFSA. Y lo voy a decir brevemente. Probablemente ninguno de ustedes es un ciudadano americano. Y porque son opportunity, deberían de ser todos mexicanos realmente, ¿verdad? Pero esto es cuando ustedes miran estos nombres, ustedes dicen, ¿será que tengo que llenar FAFSA o tengo que llenar el CSS Profile? Entonces voy a aclarar un poquito que el CSS Profile es utilizado tanto para ciudadanos americanos, norteamericanos,
como para estudiantes internacionales. En cambio, el FAFSA solamente lo llena aquel que es un estudiante norteamericano. También tenemos lo que es, en este caso del CS Profile, las instituciones otorgan esta ayuda de acuerdo a su necesidad financiera. Y también está administrada por el College Board, a diferencia de FAFSA, que está administrada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. En el CSS Profile se va muy adentro de las finanzas de su familia. Van a preguntar cuáles son sus ingresos anuales, sus gastos médicos, quiénes son las personas que viven en su casa. Realmente es mucho más profundo, y ya lo vamos a ver, que la forma del FAFSA, en el cual solo está interesado en conocer los activos de una familia y los gastos para ver cuál es la contribución esperada de la familia para la educación. También en el CSS Profile vamos a tener la oportunidad de a escribir sobre las finanzas de todas las personas involucradas, que pueden llegar a ser hasta 4 padres, puede ser padre, madre, padrastros, madrastras, ¿verdad? Entonces, esto es mucho más profundo. En cambio, el FAFSA solo pide la información del padre que tiene la custodia en el caso de tener una familia con divorcio. Recordemos que esta forma financiera no está abierta aún. Esta forma financiera abre el 1 de octubre. Significa que ahorita no puedo llenar esta forma. Hoy estamos ya casi a 1 de octubre. Lo que vamos a hacer es conocer la forma, saber las preguntas que me van a hacer, los papeles que tengo que tener listos para poder llenarla, pero no puedo llenarla el día de hoy, sino que hasta el 1 de octubre. Cada universidad tiene diferentes deadlines, fechas límites para aplicar a esta ayuda financiera. Algunas son muy rápidas, algunas dicen el 1 de noviembre, otras 15 de noviembre, y ustedes lo van a poder ver, ya lo vamos a enseñarles cómo lo van a ver ustedes en su forma financiera. Y hay otras universidades que tienen esto un poquito más largas, las fechas para aplicar a la ayuda financiera. Recordemos que entre más temprano aplicamos, todo siempre sale mejor. Entonces, no esperemos hasta el último día para llenar esta forma, sobre todo porque es una forma financiera extensa, la cual tomará más de un día garantizado, más de un día para poder llenarse, porque requiere de mucho análisis y de tener muchos documentos para llenarlo. Una cosa importantísima del CSS Profile y que lo hace diferente al FAFSA es que realmente las preguntas se van generando de acuerdo a la situación. Entonces, por ejemplo, ¿tiene usted una casa? ¿Sí o no? Si tengo sí, se van a abrir otras preguntas y me van a hacer preguntas más específicas. Si no tengo casa, se salta a otras preguntas que omitirían las preguntas sobre dónde está su casa, cuánto cuesta su casa, etc. Entonces, esto se va generando las preguntas se van generando de acuerdo al estudiante, ¿verdad? Y lo más lindo de todo es que podemos explicar circunstancias especiales. En el FAFSA es tan general que no podemos decir nuestra situación particular. Mi madre está enferma, mi padre tiene una enfermedad terminal, mi familia perdió el negocio, mis padres quedaron desempleados. Todo eso se puede explicar en una sección que yo les voy a enseñar el día de hoy. Y a diferencia del College Board con su CSS Profile, este sí tiene un costo. El FAFSA sí es completamente gratis. En nuestro caso, como vamos a llenar el CSS Profile, tenemos que estar conscientes de cuánto se va a invertir en esta aplicación, ya que aplicar cuesta $25 e incluye la primera universidad, y las demás universidades que nosotros apliquemos, vamos a tener que pagar $16 por cada universidad. Yo lo voy a explicar también cuál es el truquito para ver si nos podemos quitar esa aplicación de $16. Yo les explico en breve. Recordemos que hay una lista de participantes en el website del CSS Profile. Significa una lista de universidades que realmente
están utilizando esta forma financiera. Tenemos que entender que si hay más de 4.500 universidades y yo les estoy diciendo que solo 400 y un poquito más utilizan este tipo de forma, entonces significa que no es la mayoría de las universidades. Tengo que revisar que las universidades a las cuales yo estoy aplicando o deseo aplicar realmente aceptan esta forma financiera. Porque ustedes se imaginan invertir 2, 3 días, 4 días llenando esta forma y cuando ustedes se dan cuenta que están aplicando, ninguna de sus universidades realmente va a aceptar la forma financiera, entonces eso es algo de considerar. Tienen que analizar, meterse al website y conocer las universidades que están ahí para saber realmente si vale la pena o no vale la pena llenar semejante forma financiera. Pero si ustedes están pidiendo ayuda por necesidad en algunas universidades, definitivamente necesitan llenar. Vamos a platicar sobre qué documentos vamos a necesitar para llenar esto. Vamos a tener que estar conscientes que todo va a ser del año pasado. Significa que si estamos en el 2024, va a ser todos los documentos del 2023, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a ocupar? Las formas que ustedes llenan en México para hacer sus taxes anuales. En Honduras se llama impuesto sobre la renta. No sé cómo se llama en México, pero necesitan tener esa forma en donde dice que son los impuestos que ustedes sus padres le han pagado al gobierno, ya sea por su negocio, por su trabajo personal, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo. Todo récord de dinero que ustedes hayan ganado en el 2023 y ahorita 2024 también. Entonces tienen que tener, sí, sus sueldos, los papás los sueldos, cuánto ganan, si tienen bonificaciones, también ponerlas, etcétera, de todo el año 2023 y lo que llevamos del 2024. Necesitamos tener estados de cuenta de cada uno de nuestros bancos. Significa que si sus padres tienen cuentas de ahorro en algún lugar, ustedes van a tener que poner esas cuentas, tenerlas ahí para saber cuáles son sus saldos al día de hoy, al día que ustedes estén llenando la forma financiera. También van a tener que tener información si sus padres tienen casa y aún están pagando la casa en que están viviendo, van a tener que tener información de la hipoteca. ¿Cuánto resta por pagar? ¿Cuánto pagan mensualmente? ¿Verdad? Y el valor que les prestaron por esa casa cuando la adquirieron y el valor de venta de hoy en día. Ya vamos a platicar muy a profundidad de eso. Todo lo que si son personas que tienen dividendos, acciones, dinero en la bolsa de valores, todo eso lo deben de tener para poder saber cifras de cómo están esas finanzas. Y también las personas que no son de padres que viven en la misma casa, sino que son de padres separados, vamos a tener que tener el email del padre que no tiene la custodia, con el papá que no viven, porque este papá va a tener que llenar, este papá o esta mamá va a tener que llenar una forma financiera separada de la principal. Vamos a hacer, hoy sí, vámonos a el website. Como ustedes podrán ver, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la forma y tenemos que ingresar a la forma correcta. Ojo, si ustedes se fijan aquí, hay dos cifras. Mire, sign in fall 2025, spring 2026. Esa es la que ustedes deben de llenar. Si ustedes se meten hoy, no les va a salir nada porque todavía no es 1 de octubre. Recuerden, a partir del 1 de octubre vamos a clic en esta. No vamos a hacer la del fall, aunque estamos ahorita en el fall 2024, no podemos aplicar a esta porque esta fue la que se aplicaba el año pasado, sino que vamos a tener que aplicar a la del próximo año, que es cuando ustedes van a ingresar a la universidad. Entonces, ojo, a la 2025-2026, muy importante. Ahora van a tener dos opciones. Las personas que no tienen una cuenta en College Board, que dudaría mucho porque la mayoría de ustedes tienen un SAT, entonces estas personas sí deben de crear su propia cuenta. Pero si usted ya tiene una cuenta en el College Board a través del SAT o porque ha hecho una búsqueda de universidades utilizando el servicio de College Board, usted puede ingresar
su usuario y su password de College Board para no duplicar, porque si no se va a dar cuenta que si usted crea una nueva, le va a decir que usted ya tiene una cuenta, porque sus datos ya están relacionados al website. ¿Cuáles son las cosas más importantes que yo quiero hacer? Y mire que vamos a ir poquito a poquito, vamos entrando a la aplicación y es tan paso a paso para que después cuando ustedes estén llenando esto, ustedes no tengan preguntas y ustedes estén súper claros de lo que tienen que llenar. Entonces yo voy a ir por los lugares en donde yo sé que la mayoría de nosotros tenemos problemas, que son las preguntas frecuentes, ¿verdad? El Education USA Advisor le escriben como locos el último día diciéndole, Miss, pero fíjese que yo no puse. Entonces, estos son los problemas que encontramos. Número uno, que cuando les piden su apellido, usualmente, y yo quiero creer que en México es igual, tenemos dos apellidos, chicos, ¿verdad? Yo creo que para nosotros es bastante común en Latinoamérica tener dos apellidos. Entonces, asegúrese de escribir sus dos apellidos. En mi caso, Celaya Garay, ¿verdad? Tengo dos apellidos. No puedo solo escribir Celaya, porque esto tiene que cuadrar con todos los documentos que yo mando a la universidad. Y la universidad tiene mi pasaporte, que tiene 4 nombres, ¿verdad? Mi nombre primario, que es Melissa, mi middle name, que es Alejandra, Celaya Garay, dos apellidos. Entonces, ojo, por favor, me escriben los dos apellidos, no solo escriban uno, porque eso es un error bien grande. Ahora, cuando estamos creando esta cuenta, ya vamos a entrar al CSS Profile, voy a confirmar mi cuenta y me van a pedir que confirme mi primer nombre, mis apellidos, aunque dice last name, parecía que solo fuera uno, son los dos, asegúrese de ponerlos y sus datos de cuando nació. Estos datos después no se pueden cambiar. Por eso es importantísimo asegurar que esto vaya bien. Una vez que ya ingresamos, aquí vamos al dashboard. Me encanta el dashboard porque me lleva organizada. El dashboard me dice, si ustedes pueden ver ahí, yo estoy en progreso porque ya empecé mi aplicación, el año pasado la hice, entonces estaba empezándola, ya estaba algo avanzada. Pero ustedes pueden ver, ahí van a ver el nombre de la institución que están aplicando y van a poder ver el código del CSS, pero van a ver cuándo es la fecha de prioridad para aplicar a esta universidad. Si vemos en este caso Baylor University, era el 1 de noviembre del 2023. Esto fue del año pasado. Recordemos que la forma no ha abierto todavía, ¿verdad? Entonces, 1 de noviembre tenía yo que haber metido esta aplicación de ayuda financiera. Qué importante es esto. Y para que nosotros como Education USA no estemos como locos que nos recibimos muchísimos correos diciéndonos, Miss, pero es que no me han contestado. ¿Cuándo me van a contestar? ¿Por qué no me han dicho cuánto dinero me van a dar? Usted puede ver aquí cuándo le van a dar una resolución. Usted va a poder ver aquí, por ejemplo, en Drexel, que el 14 de diciembre usted va a recibir una respuesta de cuándo le dan la ayuda financiera, de cuánto va a ser. Entonces, este dashboard es importantísimo porque me ayuda a mantenerme al día. Ustedes tienen que saber cuándo tienen que aplicar. Ahí no se van a equivocar para no perder el deadline, ¿verdad? De aplicar. Y cuando ustedes ya sometan esa aplicación, cuando ustedes metan la aplicación, ahí va a decir cuándo la hicieron. ¿Cuándo la hicieron? Entonces no hay engaño, ¿verdad? Y es que yo ya la metí y mentiras no la han metido. Entonces yo voy a poder ver en el dashboard, se puede ver cuándo se metió esa aplicación y si hubo alguna corrección en este camino, ¿verdad? Porque pusimos un dato o cambió algún dato nuestro, no un dato personal, sino que tal vez un ingreso o tiene o una cifra que pusieron mal, se hace una corrección también. Entonces ustedes pueden verlo todo a través del dashboard. Vamos a navegar sobre el panel. Significa que hay 17 ítems que tienen que llenar. Y cada ítem tiene muchas preguntitas. Y recuerden que las preguntitas se van abriendo a medida se van haciendo. Si es sí, abre otras más. Si es no, ya no me abre esas, pero me abre otras. Entonces es una forma que se va a ir abriendo de acuerdo a la necesidad del estudiante. En esta presentación estoy basada más que todo en un estudiante regular que tiene su padre y su madre, viven con su padre y su madre, ¿verdad? Los dos, entonces vamos a reportar a ambos padres
Y también en esta aplicación es un papá que tiene un salario y una empresa. Por si ustedes tienen esos casos, ustedes pueden identificarse con esto, ¿verdad? Y se va a ir abriendo de acuerdo a la necesidad. Ok, perfecto. Ahora, vamos a seguir. Estos son los 17, las 17 ítems que vamos a entrar. Y vamos a entrar ahorita uno por uno. Comenzamos con el ítem número 1, que es la información del estudiante. Muy fácil, me van a hacer preguntas muy generales. Cuando nació, este es el caso de Daniela. Daniela es un personaje ficticio, ¿ok? Entonces, Daniela, el año en que nació, su fecha de nacimiento, y aquí me preguntan si es soltera, casada, soltera, y vamos a decir dónde hace su residencia. En este caso, es importante que nosotros sepamos que van a darnos estos estatus. Si eres ciudadano americano, si eres US eligible non-citizen, todos nosotros los internacionales debemos de poner otros, ¿ok? Nosotros ustedes que son de México, ustedes deben de poner otros, siempre, aunque ustedes son elegibles a tener una legalidad en Estados Unidos en el futuro, no significa que ahorita sea así. Entonces, otros, other. Nos van a preguntar en qué país vivimos, por qué lo hacen esto. Esto establece la economía, ¿verdad? Van a poder analizar recordemos que esto los tomadores de decisiones de la ayuda financiera necesitan saber tu background, necesitan entender tu situación económica. En mi caso, Honduras, tu caso, México, ¿verdad? Y nos van a pedir de dónde somos ciudadanos. Y esto es importante. Visa type. Aquí tenemos muchas preguntas nosotros. Tienen las opciones B1, B2. Algunos de ustedes tienen visa de turista, pero aquí no debemos de poner esa visa. Debemos de poner la visa que intencionamos tener. ¿Cuál es la visa que vamos a intencionar tener? La visa de estudiante. ¿Cuál es la visa de estudiante? F1. Importante, porque esta es una pregunta clave para nosotros. Siempre nos dicen, y Miss, ¿pero qué pongo aquí? ¿B1, B2? Porque yo tengo mi B1, B2. No. La visa que usted desea obtener. ¿Cuál es la única visa con la cual podemos estudiar? F1. ¿Ok? En este caso, hay J1, pero en este caso, F1. ¿Ok? Ahora nos van a pedir si nosotros tenemos dependientes, pues la mayoría de ustedes no tiene hijos, a menos que sean para maestría, ¿verdad? Tu dirección, vas a poner tu dirección de donde vives y si tú ya has llenado un CSS profile en el pasado, porque este es tu segundo intento, entonces ahí puedes ingresar tu código, que ya lo tienes. Si no, esto se deja en blanco. Si es tu primera vez llenando la forma, ¿ok? Recordemos que volvemos a pedir nombre, vuelven a pedir apellidos, volvemos a estresar en esto de que son dos apellidos, ¿verdad? Ahora, que en esta forma es importante entender de que para hacerlo más fácil, para reportar, ellos nos podemos reportar hasta cuatro familiares. Puede ser porque hay casos específicos. Hay gente que vive con su mamá y su padrastro, por ejemplo. Entonces puedo reportar, sea el que haga la forma extra. Permítanme. Ok, yo creo que ya se arregló el internet porque se había trabado un poquito. Ok, entonces vuelvo a repetir. Podemos hablar sobre 4 papás, ¿verdad? Primero podemos hacer combinaciones, mamá con padrastro, papá con madrastra, como sea, pero pueden hacer hasta 4 personas. Y eso es lo importante porque así ustedes pueden llevar un control de sus finanzas y pueden explicar mejor su situación financiera en casa. Después de hacer esto, después de esto van a hacernos preguntas de nuestros padres. Si nosotros hemos reportado 2 papás, mamá y papá, por ejemplo, o mamá y padrastro, como sea la combinación, no se ofendan, solo estoy diciéndolo de mamá y papá, pero realmente puede ser cualquier combinación, ¿verdad? Entonces te van a hacer como a quién estás reportando primero. ¿Quién va a ser tu papá número 1? Entonces tú puedes poner que ese es tu papá. O puede ser que tu papá número 1 sea tu mamá o quien tú quieras. Y te van a hacer la pregunta y aquí tú tienes que decir
quiénes son, ¿verdad? Escribimos eso. Nos van a pedir cuál es la situación de la familia. En este caso lo hice bien general, lo hice padres casados. Pero aquí no significa que, recuerden que hay muchos padres que no están casados por la iglesia o por la ley, pero viven juntos. Entonces, unmarried living together, ¿verdad? Eso es lo más común, ¿verdad? Que no están casados, pero viven juntos, ¿verdad? Importantísimo, ¿en qué país viven los papás? Porque hay papás que viven en otros países y entonces la economía de ellos sería completamente diferente. Entonces es como un análisis de la situación financiera en completo, ¿verdad? Entonces hay que asegurarse que si viven ahí mismo en México, pues en México, ¿verdad? Ok. Después nos van a pedir la formación académica y nos van a hablar de el estudiante. En este caso, nuestro estudiante ficticia es Daniela. Entonces, a la hora de aplicar, y esto no sé si pasa en México, pero en Honduras tenemos escuelas que van hasta 11 y que van hasta 12, ¿verdad? Y las dos obtienen lo mismo, un título de secundaria. Entonces, ¿qué debemos de poner en este caso? 12th grade, ¿verdad? Si ustedes están en último año, porque ya están haciendo aplicaciones, independientemente si se gradúan de 11 o de 12 años. Después nos van a preguntar el nombre de nuestra escuela. En muchísimos casos, nuestra escuela no va a estar registrada en el College Board. En muchos casos sucede eso y no pasa nada. Siempre podemos poner que está not listed, ¿verdad? Cuando le hacemos la búsqueda, le ponemos que no está listed. Seguimos con la formación académica y ahí nos va a preguntar cuánto, si Daniela en este caso estudiaba en una escuela privada, porque nos hicieron la pregunta si era privada o pública la escuela. Entonces, ¿cuánto recibió Daniela de beca en ese año escolar? ¿Verdad? Entonces hay que poner cuánto recibe Daniela en ese año escolar. Entonces, si recibe alguna beca. Hay personas que reciben becas, hay otras que no reciben becas, ¿verdad? Pueden ser becas parciales, becas totales, etcétera. Ahora, ¿Puede ser porcentaje o tiene que ser en tiene que ser moneda? tiene que ser en moneda. Siempre, Okay. siempre moneda, por favor. ¿Verdad? No, no pueden poner porcentaje, siempre, siempre moneda. Entonces, recuerde que cuando nosotros recibimos una ayuda financiera de una escuela, por ejemplo, que recibimos una beca parcial porque tenemos 3 hijos ahí, ¿verdad? Y recibimos descuentos de cada uno, usted tiene que hacer estas cifras, es anualmente, ¿ok? No es una cifra mensual, es una cifra, todas las cifras que vamos a platicar van a ser cifras anuales. Entonces, todo me lo multiplica, ¿verdad? Por la Del cantidad año anterior, del año anterior. Si del estamos año anterior. Correctamente. Estamos hablando en este caso del 2023. 23. Uh-huh. Gracias. Y lo va a especificar. Si la forma te lo especifica, le va a decir a uno exactamente de qué fechas a qué fechas quiere. Por ejemplo, el año pasado era del año 2023 al 2024, porque recuerde que nos agarra el 2024, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban desde agosto hasta mayo. Entonces, por eso agarra eso. Entonces, usted haga los meses que le corresponden a la escuela, ya sea que fue, en mi caso, en Honduras tenemos 2 sistemas, de febrero a noviembre o de agosto a mayo. Entonces, depende la cifra que usted esté diciendo, con tal de que sea del año escolar, ¿verdad? Después van a preguntar cuánto pagaron los papás de Daniela para la escuela ese año. ¿Qué debemos de incluir aquí? Aquí tenemos que poner los gastos de, oigan bien, el pago de la mensualidad. Pero usted recuerde que la mensualidad también, no sé si funciona así en México, pero creo que sí, la matrícula, ¿verdad? Hay una matrícula anual. Entonces, hay que poner la matrícula también, porque eso es parte de los gastos. Que también hay en las escuelas, en algunas tienen el paquete de libros, que tiene que pagar uno anual, etcétera. Todo lo que conlleva al pago de esa escuela va a ir incluido en esta cantidad. Aquí no va a ir incluido, por ejemplo, las actividades extracurriculares, eso no. Las que hace fuera de la escuela, no, eso no. Pero todo lo que sea pago de la escuela, sí lo vamos a incluir. Hay que darle pensamiento a cuáles han sido los gastos, ¿verdad? Tenemos también aquí, cuando ya hacemos esto, nos dice, ok, vamos a ver, ¿a qué programas querés aplicar? ¿Se acuerdan que en el dashboard aparecían los nombres de las universidades? Con las que cuando tenemos que aplicar, que cuando nos van a decir la respuesta. Bueno, eso se alimenta de aquí.
nosotros tenemos que poner las universidades y ahí vamos a ir agregándolas. Mire, University of Miami, University of Notre Dame, North Carolina Chapel. Ok, ustedes ponen las universidades que consideran, todas las universidades a las cuales el niño o la niña va a aplicar, ¿verdad? Y siempre se pueden añadir universidades, pero las que ustedes ya han pensado. Ahora vamos a hacerles preguntas de esas universidades. ¿Qué es lo que debemos de poner? Que vamos a un primer año de pregrado, ¿verdad? Y que no hemos estado en otra universidad, si ese es el caso. Y van a haber opciones para el que ya está en la universidad y que va a hacer transferencia, etc. Usted lo pone aquí. Ustedes van a poner cuáles son los housing plans. La mayoría va a vivir on campus, que eso es nuestro sueño, que ustedes se puedan vivir en el campus. ¿Y cómo vamos a aplicar? ¿En qué término? Decisión regular, early action, early decision. Eso es importante. Entonces, ¿qué queremos nosotros y qué recomendamos? Early action, todas las que se puedan, ¿verdad? Tempranito para agarrar más dinerito. Entonces, vamos a poner eso. Y aquí nos va a especificar en qué tipo de moneda vamos a estar hablando. Si ustedes, en mi caso, en Honduras, ¿qué utilizamos? Lempiras, pero ustedes utilizan pesos, ¿verdad? Entonces, especifiquemos que todas las cifras van a ir en pesos. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener bastante concentración, porque tenemos padres que ganan en dólares, por ejemplo, pero van a reportar en pesos, porque sus gastos son en pesos. Entonces, asegúrese que cuando ponen sus ingresos van a ser en pesos también, conviertan, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿qué tipo de moneda vamos a utilizar? Y se maneja esa misma moneda a través de toda la aplicación. Importantísimo no cambiar de moneda, que unas en dólares, que otras en lempiras, no. Todas van en pesos en su caso. Ok, nos van a empezar a preguntar sobre los detalles de los papás. Y aquí se pone un poquito intenso, chicos. ¿Verdad? Aquí se pone un poquito intenso porque son los papás los que realmente tienen las finanzas de la casa, ¿verdad? Los papás y las mamás, ¿verdad? Entonces, van a preguntarles datos generales, les van a preguntar cuál es el nivel educativo de los padres de familia, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que poner ahí cuál, si ustedes llegaron hasta universidades, si hicieron maestría, todas esas opciones les van a salir, ¿verdad? Les va a decir también, aquí ya van a empezarles a preguntar ya mucho más profundo, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder llenar esta forma de los ingresos? Aquí es bien importante que estemos bien concentrados y que tengamos cifras bien reales, que no las estemos inventando o sacando del aire, porque realmente después nos pueden pedir pruebas de esto, ¿verdad? Yo necesito realmente decir la verdad. Entonces nos van a decir que qué tipo de forma se hizo para los impuestos. Nosotros, usualmente, la mayor parte, que no está exento de presentar impuestos, vamos a decir que hemos completado nuestros impuestos, ¿verdad? Que son nuestros impuestos locales. No estamos hablando de impuestos en Estados Unidos, estamos hablando de nuestros impuestos locales. También tenemos que, vamos a poner que nos van a decir que qué tipo de forma presentamos para nuestros impuestos. ¿Cuál es la de nosotros? Otra que no es de Estados Unidos, ¿verdad? Sería la última, Other Non-US Tax Return. Significa la de mi país, ¿verdad? Ok, de ahí tenemos el sueldo de los padres. Entonces van a empezar a preguntarme uno por uno. ¿Cuánto hizo Javier, que es el papá, en el trabajo? Entonces aquí vamos a incluir sueldos, ¿verdad? Puedes de sueldos, comisiones, tips, todo dependiendo del tipo de ingreso. Digamos que es una persona que gana un salario, no sé en México, pero en Honduras son 14 sueldos, porque hay dos bonificaciones, ¿verdad? Que le llamamos el 14avo y el aguinaldo. Entonces depende de ustedes si son 13 o son 14 sueldos al año. No son 12, la mayoría no son 12, por lo menos son 13 y nosotros en Honduras tenemos 14 sueldos, ¿verdad? Entonces es muy importante ponerlos todos. ¿Qué vamos a hacer? Cifra anual, ¿verdad? Cifra anual. Entonces eso lo vamos a poner y recuerde que eso también está en sus impuestos, ¿verdad? De cuánto usted tiene, cuánto usted gana. Ok, en este caso nos van a preguntar ciertas cosas que vamos a tener que poner cero y otras que vamos a poner una cifra, ¿verdad? Si yo tengo intereses, significa que yo tengo
dineros a plazo fijo. Por ejemplo, el banco da intereses por dineros a plazo fijo. Entonces, ahí voy a incluir una cifra. Pero si yo no tengo ningún bono, así, un certificado, dinero a plazo fijo, yo no tengo nada, yo pongo cero, ¿verdad? Dividendos, si usted es parte de una empresa y le dan dividendos al final del año, también lo pone. Pero si usted no tiene, cero, ¿verdad? Ahora, si usted tiene un business, tiene un negocio o tiene un socio, entonces aquí también usted debe poner cuánto ingresa, ¿verdad? De ese dinero, ¿verdad? Cuánto es suyo. Y si tiene otros ingresos, como ser que usted renta, tiene otra casita y esa la renta, usted vive en una y en la otra la renta, o tiene algún un fondo de pensión o algo, usted puede ponerlo aquí, ¿verdad? Si tiene también granjas o haciendas, todo esto lo puede reportar aquí. Como le digo, esto se va a ir abriendo de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, ¿verdad? De acuerdo a la realidad de cada estudiante. ¿Qué es importante? Entender, por ejemplo, las pensiones, si usted está retirado y recibe dinero extra por estas pensiones o recibe eso en vez de sueldos, en sueldos pondría cero y en pensión pondría pensión. Entonces, todo se va a llenar de acuerdo a su necesidad. Recuerde esto. O sea que no todos vamos a llenar la misma forma porque va a irse abriendo poco a poco. Seguimos con los ingresos de los padres. Entonces nos va a preguntar por los beneficios y los ingresos, ¿verdad? Si usted es ya madre divorciada y recibe una pensión alimenticia, tiene que ponerla ahí, ¿verdad? Si usted le dan como parte de su trabajo, por ejemplo, los religiosos y esto les dan casa, le dan comida, le dan un bono, les dan algo, también tiene que ponerlo aquí. También si ustedes tienen una compensación, por ejemplo, porque tuvo invalidez, entonces ahí también lo tienen que poner. Todo lo pueden poner, pero lo que no aplica, ¿qué vamos a poner? Cero. No hay que estresarse. Es que está ahí esta pregunta, sí, pero si yo no tengo esto, voy a poner cero. Recuerde que esta es una forma bien general que se va a ir adaptando a su necesidad. Después van a poner cuánto es los ingresos tanto por el trabajo. Eso estamos hablando de personas que tienen un salario, ¿no? Por el trabajo del papá y luego de la mamá, ¿verdad? En este caso. Y si no es así y no tienen un sueldo, entonces cero, porque lo que son dueños de empresas, entonces eso va a ir en otra parte, ya se van a fijar dónde. Pero aquí estamos hablando de una persona que tiene un sueldo. Ahora, van a hacer una pregunta muy importante. Mire cómo es de importante llenar esto para que ellos entiendan su realidad. Van a preguntar si ustedes consideran que van a tener un cambio significativo en sus trabajos. Puede ser pérdida o ganancia, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en contra, ¿verdad? Puede ser que, ¿sabe qué? El otro año yo voy a recibir una bonificación porque gané tales proyectos del gobierno y voy a trabajarlos el otro año y el otro año me los pagan. O puede ser, ¿sabe qué? Yo perdí mi trabajo, gano la mitad, me bajaron las comisiones, me las quitaron. Todo usted lo puede explicar aquí. Por eso le dice, ¿espera usted un cambio en sus finanzas para el próximo año? ¿Cuál sería el próximo año? ¿En el 2025? Entonces ahí ponemos sí o ponemos no. Si ponemos no es porque esperamos seguir con el mismo trabajo, no sabemos, ¿verdad? Nadie sabe lo que va a suceder, pero sí hay cosas que sí podríamos saber, que si este año, ahorita ya me dijeron a mí que ya no voy a recibir comisiones, entonces yo tengo que reportar eso, es decir, usted va a ver reflejado en el 2023 mis comisiones, pero a partir del 2025 yo ya no voy a ganar comisiones, porque ya me lo dijeron. Entonces, esas son cosas y circunstancias especiales que hay que explicar, ¿verdad? O yo tengo un contrato con el gobierno y mi gobierno cambia el otro año, entonces me van a despedir probablemente. Entonces, ponga eso, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que aclarar. Ahora, ¿qué es lo que van a poner aquí? Ya van a ponernos detalles. Si en este caso el papá o la forma de quien estemos llenando, el papá de Daniela dice está empleado por otros o es solito, o sea, tiene su propio negocio o está desempleado o está retirado. En el caso de este caso, estaba empleado por él mismo porque era dueño de su compañía.
Entonces nos van a preguntar cuál es la ocupación y dónde trabaja. En este caso, el nombre de la compañía de él, ¿verdad? ¿Y qué tipo de retiro tiene? Esto es una pregunta que recibimos bastante y esto no sé cómo funciona y esto funciona diferente para cada quien. En Honduras están muchas pensiones. Hay pensiones de gobierno, hay pensiones de seguro social y hay pensiones privadas, ¿verdad? Entonces, usted tiene que especificar qué tipo de pensión usted tiene. O no tengo ninguna, ¿verdad? Todo va a depender de su caso particular. Recuerde que no se tiene que estresar si usted no tiene. Simplemente ponga cero, no tengo, ¿verdad? No pasa nada. Esto es para conocer sus finanzas. Entonces ahí le van a explicar que ahí, si usted pone que sí, que tiene una pensión, en este caso la persona ficticia dice que va a tener pensión por el Seguro Social y que tiene un plan privado. Entonces, ¿qué nos va a hacer la pregunta? Nos va a decir que cuánto tiene en esa pensión a la fecha, ¿verdad? A la fecha, cuánto tiene de dinero en esa pensión. Ok, después vamos a preguntar, nos van a preguntar sobre nuestra situación de vivienda. Y aquí ustedes se van a dar cuenta lo detallado que ellos son. En este caso nos van a preguntar primero que si la dirección de Daniela, nuestro caso ficticio de nuestra estudiante, es la misma de sus padres. En el caso de ella, si era la misma, nos pide la dirección, la ponemos y nos pide que describamos la situación de vivienda. ¿Qué significa esto? Soy dueño de mi casa, rento mi casa, vivo con otros. ¿Qué significa esto? Que yo vivo en la casa de mi tía, mi abuela, de mi mamá, o sea, de mi, no sé, de otra persona. Y, o si la casa se las da su empleador, ¿verdad? Entonces, eso ustedes tienen que especificarlo. En mi caso, el señor era dueño de su casa, ¿verdad? Entonces, vamos a poner que él era dueño de su casa y nos van a pedir qué año la compramos o la construimos o la adquirimos, ¿verdad? Y cuánto costaba en el momento que usted la compró. Aquí vamos a hablar muy claramente. A mí me gusta hablar claro en esto porque aquí se cometen muchos errores. Un ejemplo, si usted tiene su propia casa y en el momento que usted la compró costaba $200,000, voy a hablar en dólares para no hablar en pesos ni en lempiras, $200,000, y ahora me pregunta que cuál es el valor del mercado. Usted puede creer que su casa cuesta $800,000. Usted puede creer eso porque usted es dueña de su casa y usted le pone el precio de su casa. Pero en la vida real, ¿cuál sería el verdadero precio al día de hoy del mercado? No, no es lo que usted la quiera vender, porque aquí mucha gente me pone, me costó $200,000 y después me ponen 1,200,000, está en el mercado. Y quizás sí, en mis adentros yo quiero que la vendería en eso yo, pero no venderla porque me gusta mi casa. Pero realmente en el mercado debería de andar en 350,000. Entonces, ponga el verdadero valor del mercado, no en el valor que usted desea vender su casa. Investigue cómo está su casa en el valor de mercado el día de hoy, ¿verdad? Y también aquí le da a poner cuánto debe usted de su casa todavía. Si usted tiene una hipoteca y todavía debe su casa, tiene que poner el valor total. Yo todavía debo $120,000 de esos 200,000, ¿verdad? Entonces, póngalo ahí. En el caso de mi cliente era cero. Él ya tenía su casa pagada, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver y nos van a pedir, ya vamos por la sección 10 de 17. Nos van a decir quiénes viven en nuestra casa. Esto nos ayuda a entender circunstancias especiales, porque no todo el mundo solo vive su papá, su mamá y los dos hermanitos, no, sino que mucha gente puede vivir con sus abuelos también. Viven y son parte de su casa, sus tíos también son parte de su casa o algún primito es parte de su casa. Entonces, es importante aquí establecer quiénes son todas las personas que viven dentro de su casa. Pero aquí vamos a excluir a Daniela, porque ya Daniela ya sabemos que vive ahí. Pero los demás, vamos a empezar y nos van a hacer preguntas de cada uno de los que viven ahí, ¿verdad? Y nos van a hacer preguntas de en qué año escolar está, si va a escuela privada, si va a escuela privada o pública, cuánto pagan por la escuela, ¿verdad? Si tiene alguna beca, cuánto es la contribución, perdón, contribución del padre, etcétera. También aquí
nos van a hacer en la sección número 11, después de que hemos explicado cada uno de los hijos. Por ejemplo, si en la casa vive el papá, la mamá, Daniela y dos hermanitos, las preguntas van a ser de los otros dos hermanitos, ¿verdad? ¿En qué escuela están? ¿En qué grado están? ¿Cuánto pagan por estos niños en las escuelas? Porque eso da a entender su presupuesto familiar. En la sección número 11 le dicen sobre la pensión que le pasan a usted, si usted es madre soltera o padre soltero, si existe, ¿verdad? Si usted es la persona que recibe, le van a preguntar que si recibe ayuda para su hijo, entonces usted le pone que sí. Si no, le pone que no, porque no tengo. Yo vivo con mi esposo, no tengo, no me pasan pensión alimenticia. Ahora, si yo soy el papá que no vive dentro de la misma casa de mi hijo, aquí yo tengo que poner que yo sí pagué child support y que se lo pagué a Daniela. ¿Va? Pero en el caso de Daniela tenía a sus dos padres viviendo en casa, entonces no había esto. Pero si fuese el caso de que usted sea el que pague o el que reciba una pensión alimenticia, ahí le va a hacer preguntas extra de cuánto recibe al año. Recuerde que todas las cifras son anuales. Vamos ahora a hablar, ya hablamos de todos los ingresos, esto es todo lo que yo recibo, mi dinero de si tengo alquileres, si tengo casas, si yo tengo un negocio, si tengo sueldos. Ustedes ven que esto es todo, si recibo intereses por bonos o certificaciones de banco a plazo fijo, si yo tengo dividendos de empresa, si yo juego en el mercado de valores y gano, todo eso va en ingresos. Pero ahora va una parte importantísima que en muchos casos no sabemos llenar bien, que son los egresos, todo aquello que se gasta en casa, porque sí, suena bastante cuando lo recibo y cuando empiezan a llenar me dicen, ay, Melissa, es que me sale una barbaridad de dinero. Y yo le digo, ¿qué? Pero ahora mire usted la barbaridad de dinero que le va a salir de su casa, ¿verdad? Porque los gastos también son altísimos. Entonces vamos a empezar con, le van a preguntar si usted tiene que gastos médicos que no están cubiertos por un seguro. Usted lo tiene que poner. Y ahí si usted le pone que sí, le va a salir cuánto al año, por qué, etcétera, ¿verdad? Si no, usted le pone que no tiene esto, ¿verdad? Le va a preguntar si tiene préstamos educativos, si está pagando préstamos educativos, si tiene que pagar préstamos educativos. Entonces ahí lo hace. Ahora le va a preguntar por todos los servicios públicos. ¿Verdad? ¿Cuánto gasta en electricidad, agua, internet, teléfono? Haga memoria. Señores, ustedes se les olvida un montón de gastos que tienen en las casas. Por el amor de Dios, háganle memoria de todo lo que ustedes realmente gastan, porque sí, el agua, la luz, el teléfono, el cable, el internet son básicos, ¿verdad? Pero todo depende si ustedes tienen seguros de casa, que por incendios o robo, lo que sea, por terremoto, lo que sea, usted tiene que poner ese seguro ahí, ¿verdad? Entonces, asegúrese de poner todas las cantidades que ustedes están gastando. En la comida para todos en la casa, haga buen presupuesto, porque las comidas no solamente son las idas al súper, pero también algunas otras comidas fuera, ¿verdad? Que tienen, ahí lo tenemos que ir poniendo. Usted haga un total, recuerde, primero hágalo mensual para que se le haga fácil y después multiplíquelo por 12, porque tiene que ser anual. Después, ¿cuánto en vestimenta para todos en la casa? Si son 4 personas, si son 5 personas, usted tiene que hacer una pluma de cuánto usted gasta en ropa. Muchos no gastamos tanto, pues, pero sí en Navidad, en el cumpleaños, en las ocasiones especiales, usted tiene que hacer sumas, ¿verdad? Muy importante. También las necesidades de la casa. Por ejemplo, todo lo que son utensilios de limpieza, todo, todo lo que se requiere para el mantenimiento de su casa. Eso debe de incluirlo en esta parte. No olviden eso, porque hay reparaciones, hay fontaneros, hay electricistas, todo esto que usted gastó. Recuerde que estamos hablando del 2023, hágale memoria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir hablando sobre qué tienen los papás, qué tienen los papás de Daniela, ¿verdad? Entonces nos van a preguntar cuánto tenemos en nuestra cuenta bancaria o nuestras cuentas en plural, ¿verdad? Entonces hacemos una suma de todos los ahorros que tenemos en esa o los depósitos o eso y ahí lo vamos poniendo, ¿verdad? También si usted tiene inversiones,
ahí le va a salir una casilla en donde tiene que llenarlo, ¿verdad? Y si tiene casas, como le decía, y usted alquila una casita, o alquila una hacienda, o alquila, o sea, tienen alquiler usted y usted recibe un ingreso por ellas. Nosotros en nuestro país, por ejemplo, tenemos cafetaleros, ganaderos, todos estos ingresos deben de ser reportados también, ¿verdad? Y estos egresos, porque no solamente es que recibo, pero también tengo gastos en estos lugares, ¿verdad? Entonces es importante ir poniendo todo sobre esto, ¿verdad? Después le van a preguntar sobre su casa, si tiene otra, aparte de la actual, si tiene otra, y le van a hacer preguntas específicas. Ok, seguimos con los del papá, con los padres, ¿verdad? Y sus activos fijos. Nos van a decir que si tenemos otra propiedad, en dónde está, en qué país, dirección, cuánto la compró, cuánto es el valor del mercado, lo mismo que hicimos para la principal, ¿verdad? Qué año la compró, cuánto es el valor del mercado actual y cuánto debe todavía usted. Esta propiedad, puede ser una casa, un edificio, apartamentos, usted sabrá su realidad. Tenemos y seguimos ahora con el papá que tiene un negocio, porque esto puede ser. Recuerde que esta va a ser una pregunta que van a tener ahí. ¿Tu papá tiene negocio? ¿Sí o no? Si dice sí, ¡pum!, se va a abrir esta casita. Si dice que no, esto no se va a abrir. ¿Verdad? Entonces, este es un papá que tiene un negocio también. Entonces, tiene un negocio, nos pregunta la dirección del negocio, el tipo del negocio y qué es lo que hace este negocio o qué servicios provee este negocio. Y el papá que realmente es el dueño del negocio, es la mamá, el papá o los dos, ¿verdad? Y aquí sí podemos hablar de un porcentaje del negocio, si es dueño 100% del negocio o si tiene una participación en ese negocio, de cuánto es, ¿verdad? Le van a preguntar que cuándo comenzó ese negocio. También le van a decir que cuánto se debe del negocio, cuánto todavía se debe de ese negocio, porque no todo es ingresos, ¿verdad? Sino que cuánto se debe del negocio que usted tiene. Y si usted reportó taxes sobre este negocio, cuál es el valor del mercado del negocio. Y también vamos a hablar si uno de los familiares o los dos, papá o mamá, reciben, aparte de los dividendos de este negocio, un sueldo sobre este negocio. Después van a preguntar sobre el estudiante. Esta es muy fácil de llenar ustedes. La 14 es muy fácil de llenar porque los estudiantes usualmente no tienen nada, ¿verdad? Entonces aquí la mayor cosa van a ser cero. No presento taxes, no tengo ninguna propiedad. Si las tiene, usted la tiene que poner, ¿verdad? Si usted no la tiene, entonces no la pone, porque entonces la mayor parte de ustedes van a estar haciendo esto con ceros y nos, ¿verdad? Si tuvo taxes, cuánto, qué tipo de taxes hizo. La mayor parte de ustedes van a poner no en todo esto, ¿verdad? Si ustedes tienen un ingreso, lo ponen. Si tienen un beneficio o tienen una pensión a la cual ustedes están recibiendo, entonces ustedes la pueden poner ahí. También hay una parte bien interesante, es cualquier beca o grant que les hayan dado, ¿verdad? Cuando aplicaron al colegio o a la escuela o la universidad, si está en la universidad, ahí sí deben de incluirlo porque ese dinero fue dado al niño, ¿verdad? Entonces, ahí sí podemos poner una cifra en el caso de que así fuera, ¿verdad? Y si el gobierno les da algún beneficio, si tienen el gobierno les da alguna pensión o algo por ser estudiante. No sé cómo funciona en nuestro caso, no, pero algunos sí tienen. Antes aquí en Honduras existían las becas 2020 y ahí sí podían, ¿verdad? Al estudiante le daban un poquito, pero le daban algo para sus gastos. Hoy en día no tenemos esto. Ok, los beneficios también, nos van a preguntar si Daniela, en nuestro caso, va a recibir algún dinero de alguna fundación para pagar su universidad. En el caso de Daniela, no va a recibir nada. Si en el caso que fuera así, ustedes pueden poner que el gobierno les va a dar, que tal empresa les va a dar, pero nada que ustedes piensan que se van a ganar. No, creo que lo que tienen como por garantía en el momento, ¿verdad? Y que si van a recibir beneficios para el pago de la universidad. Esto puede suceder, por ejemplo, en el caso de mi hija trabaja en una universidad en Estados Unidos, entonces a ella le van a dar full tuition por el hermanito.
Entonces yo pondría eso en mi caso, pero si usted no va a recibir ningún beneficio, ¿verdad? Porque no tiene nada, se pone que no, ¿verdad? ¿Cómo va a pagar Daniela por el transporte para llegar a Estados Unidos? En el caso de Daniela, los ahorros de su papá. Y ustedes pueden poner ahí que pueden ser ahorros personales, que el gobierno les va a dar, una beca que van a pedir, etcétera, ¿verdad? De ahí, esta es la importantísima, que es la de casos, circunstancias especiales. Y aquí le dice a usted y le da la oportunidad, explique sus circunstancias de familia para sus ingresos. ¿Qué, pues? La gente solo piensa en cambio de empleo o en COVID. Realmente hay muchísimas más situaciones que ustedes pueden poner, pero hay cosas que hay gente que no recuerda. Si usted tiene abuelitos a los cuales mantienen sus papás, ahí tiene que ponerlo. Esa es una buena manera de decir, ¿sabe qué? Aparte de que nosotros somos 5 en la casa, nosotros mantenemos a mi papá, a mi abuela y a mi abuelo, y a mi tío que tiene un problema. Entonces, ustedes ahí pueden poner esto. Si tienen una situación de salud, que tienen una condición que ya están diagnosticados, ustedes tienen que poner. Si ninguna de esas casillas saben ustedes, pero tienen una circunstancia especial que realmente afecta a sus finanzas, ponga otros y explique. Pero sepa explicar brevemente cuál es su situación. Brevemente, porque creo que le dan hasta 2,000 caracteres para hacer. Recuerden que algunas universidades van a pedir, van a tener preguntas extras específicamente solo para esa universidad. Entonces ustedes tendrán que llenarlas. Muy sencillas preguntas, la mayor parte es cuánto sería la contribución de tu familia para esta universidad en específico. Entonces, si es cero, es cero, pero si tengo $10,000, mis papás dijeron que mi presupuesto va a ser de $10,000, pongo $10,000 son el presupuesto que tengo para esto. Ahí sería un buen lugar para poner. Recuerden que al final ustedes van a poder ver y repasar todas las preguntas que han hecho y pueden hacer correcciones hasta que ya le dan submit. Una vez que ustedes la ingresan, las correcciones que se pueden hacer son mínimas, ¿verdad? Recordemos que cuesta $25 hacer esta aplicación, ¿verdad? Con una universidad, eso solo incluye la aplicación y una universidad. Y si tenemos más de una universidad, por cada extra universidad son $16 por cada extra universidad. Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito online. Y si un papá que no vive dentro de la casa y es un padre divorciado y vive fuera, este padre llenará su propia forma financiera y lo bueno es que nunca los padres van a poder ver las cifras del otro. Son completamente secretas una del otro. Entonces, porque a veces da miedo y dice, como yo no quiero que él mire que yo tengo estos ingresos porque después no me va a dar pensión, ¿verdad? Entonces, no, usted no se tiene que preocupar por esas situaciones porque esta papá no va a ver sus finanzas ni usted va a ver las de él, ¿verdad? Entonces, esta persona sí tiene que pagar $25 una sola vez. No tendría que pagar por cada universidad, sino que una sola aplicación de $25. Para los estudiantes internacionales no hay fee waivers, pero sí hay unas cosas que se llaman códigos. Y entonces las universidades lo que hacen es que compran ciertos códigos al College Board y los tienen ellos y los dan a las personas. Si usted escribe un correo y usted lo solicita y le dice, para mí representa un verdadero problema poder hacer este pago, ¿usted tiene algún código que me dé para poder aplicar a su escuela? Entonces, usted puede solicitarlo y usted puede usar cuantos códigos usted consiga. Pero recuerda que si una universidad le dio el código, utilícelo para esa universidad, ¿verdad? No lo va a utilizar para otra, por favor. Cuestión de ética. Cuando una vez que metemos este perfil, ustedes les recomiendo que impriman sus respuestas. Esto es supremamente recomendado porque si hay alguna cosa que les hagan una pregunta específica y ustedes no se acuerdan ni qué pusieron, la universidad puede regresar a ustedes y hacerles una pregunta específica. Entonces, para poder responder eso, muchas veces es bueno irse a ver qué fue lo que puse, porque tal vez la universidad necesita que le aclares que no entendió muy bien esa cifra que tú pusiste, de dónde la sacas, entonces tú ya puedes responderle. Entonces es importante tener impresas las preguntas, ¿verdad? Y recuerda que una vez que
tú haces, para que esto se vaya a la universidad, tienes que haber hecho el pago o haber puesto el código del pago gratis, ¿verdad? Para que esto se vaya. Solo llenarlo no significa nada. Hasta que yo no lo envío a la universidad, esto no queda enviado. Y recuerde que puede hacer un poco de cambios, pero los cambios son mínimos los que se pueden hacer en el CSS Profile. Y en muchos casos, lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacer cambios es contactar a las universidades directamente. Y eso puede generar problemas. Así que hay que estar bien concentrados cuando estemos llenando este CSS Profile, ¿verdad? Recuerde que este es su dashboard y usted va a poder ver a qué universidades está aplicando, cuándo son las fechas límites para hacer la aplicación y cuándo usted recibirá una respuesta. Estamos por terminar. Esto es bastante extenso porque la forma es extensa realmente. Y puede decir que algunas universidades, vamos a ver, algunas universidades le van a decir a usted que tiene que meter un papel extra. Y ustedes lo van a poder ver en su dashboard. Que va a decir, necesita documentos extras. ¿Cómo se hacen estos? A través de iDoc. Este es otro website relacionado al College Board en donde se ingresan esos documentos que requieren las universidades. ¿Qué tipo de documentos suelen pedir las universidades? Suelen pedir aquellos documentos como constancias de trabajo, impuestos del gobierno, puede ser una explicación de que no ponen impuestos. Son formas muy específicas y siempre que usted tenga duda de qué tipo de forma es la que le están pidiendo, usted siempre puede contactar a la universidad para que le aclaren, ¿verdad? También nosotros con Education USA podemos orientarles con esas preguntas específicas y si nosotros no tenemos la respuesta, siempre vamos a sugerir que contacten a la institución para ver qué es lo que realmente quieren ver, ¿verdad? Muchos de los documentos los van a pedir en inglés y hay que hacer traducciones, ¿verdad? Hay que hacer traducciones oficiales. En algunos casos, Education USA en algunos países provee traducción oficial. En otros casos tendrán que abocarse a empresas que les puedan proveer una traducción oficial de los documentos que las universidades piden. Ejemplos de cosas que pueden suceder, ¿verdad? Es una persona que, por ejemplo, le piden dar una certificación, una declaración jurada, ¿verdad? Entonces, que no paga impuestos, entonces se hace una carta, ¿verdad? Y se explica, yo, María José Zúñiga Ramírez, mexicana, con número tal, no soy ciudadana americana y por eso no debo de pagar taxes en Estados Unidos, yo no trabajo y no tengo ningún documento que avale, y no tengo ningún documento que avale otro tax, ¿verdad? Entonces, cada uno, hay cartas para cada documento. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene mi propio consultoría y no trabajo para nadie, entonces también por ahí podemos poner esto, ¿verdad? Entonces necesitamos entender de que para cada uno de estos casos se puede tener un ejemplo y nosotros les podemos guiar. Por ejemplo, si yo tengo que poner una certificación de que soy dueña de mi propia empresa, entonces también lo podemos hacer por ahí, ¿verdad? Y recordemos que si tenemos preguntas, siempre podemos hacer lo que es consultas a los Education USA Officers y a las universidades específicamente para ver qué es lo que ellos desean ver reflejado en esto. Tips para finalizar. Empiecen temprano. Abre el 1 de octubre. No esperen hasta la fecha límite para empezar a llenar esto porque es una forma, como ustedes la pudieron ver, bastante grande, ¿verdad? Entonces no queremos que se esperen hasta último minuto porque nos vamos a enloquecer todos, ¿verdad? Recuerde que cada institución tiene sus propias fechas límites para hacer esta aplicación para ayuda financiera, pero empezar temprano siempre es importante. No hay que esperar hasta el último día para meter estos documentos, ¿verdad? Recuerde que iDoc usted va a tener que en algunos casos incluir información extra a través de ese website, ¿verdad? Para adjuntar archivos para estas universidades. Y recuerde que entre más información usted le dé a la universidad, va a ser mejor para ellos, para poder tomar una decisión acertada de la cantidad de ayuda financiera que realmente pueden otorgarle. No hay que mentir en esto.
no hay que mentir. Cada situación es específica, es particular, y yo le prometo que cuando ustedes estén haciendo eso, ustedes estén llenando, se van a dar cuenta que aunque se miran bonitos y montón los ingresos, los egresos suelen ser más, y ahí es donde se refleja una necesidad financiera, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta ahorita o no tienen preguntas? ¿Quedó claro? Ok, Hola, yo tengo una duda. sí, Bueno, con respecto a los comprobantes de ingresos y todos los ingresos estimados anuales de mi familia, lo que pasa es que mi papá no tiene como un sueldo y ni una manera de comprobar los ingresos. Me refiero a que pues tampoco tiene un ingreso seguro ni un ingreso constante. O sea, no sé sí. si, por ejemplo, no sé, digamos, el mes gana 2.000 pesos o el siguiente mes gana 3.000 o el siguiente mil Ujú, quinientos correcto. Entonces, Ujú. en esa situación, ¿qué podría hacer yo como para comprobar todos los ingresos o todo eso? Ok, entonces tú puedes hacer, ¿te acuerdas que te di unos ejemplitos de hacer una cartita, ¿verdad? Para explicar tu situación especial. Entonces, uno, primero dentro de la forma, en circunstancias especiales, ese es un lugar perfecto para explicar esto, ¿verdad? Mi padre es independiente, no tiene un ingreso fijo, en algunos meses él va bien, otros meses no va bien, gana esto, gana lo otro. Entonces, cuando estés haciendo y llenando, vas a hacer un estimado, ¿no? De los ingresos de ellos, de los ingresos. Y si en un caso te piden como un soporte, tú no vas a tener un soporte, ¿cierto? Entonces, puedes explicar a través de una carta en donde tú firmas y dices, tienes tal empresa, eres independiente, que realmente no estás ni constituido, por ejemplo, sino que es un servicio que él hace particular. Siempre puedes hacer una carta explicando eso si te lo requieren, pero ¿dónde realmente lo vamos a explicar? En la forma en special circumstances. ¿No? Ok, y bueno, pues continuando con lo mismo, sobre la declaración de impuestos, pues sería lo mismo, ¿no? O sea, comentar todo eso dentro de la carta. Y pues aparte de la carta de la misma forma, bueno, no sé si sea, a ver si le entendí más que nada, sería como hacer una carta en donde ellos dos firmen, ¿no? Acerca de Exactamente. todo Mira, esto. aquí, por ejemplo, aquí, que trabajan como consultores, entonces aquí dice, ¿verdad? Si acaso tenés taxes, pues lo pones, ¿verdad? Si no tienes taxes, entonces hay otro ejemplo. Permíteme, hay otro ejemplo aquí, ¿verdad? Donde tú puedes poner que no trabajan o no trabajan no tienen un trabajo fijo, sino que tienen su propio negocio, pero no está constituido. Todo tú lo puedes hacer en una carta, ¿verdad? Y tú puedes explicar ahí si hacen taxes o no hacen. ¿Ok? Ok, Angélica, muchas gracias. Angélica, dime. Sí, hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta un poco más a fondo sobre el caso en el que los dos padres no viven juntos. O sea, mis dos papás van a tener que llenar exactamente lo mismo que acaba de mencionar, pero una vez cada quien. Ujú, Ok, separados. sí, Y recuerda que, y por ejemplo, donde dice, ahí es una pregunta, por ejemplo, tú tienes, tu papá vive en otro lugar, digamos, tu mamá, entonces, y él paga la escuela o paga una parte de tu escuela, 50%, digamos. Ahí te dice cuánto paga esa persona, o sea, porque ese es el non-custodial parent, cuánto paga ese papá específicamente de tu escuela. Le van a salir preguntas independientes. Recuerda que desde el principio tú vas a poner que no vives con tu papá. Entonces tus preguntas van a ser ya más específicas. ¿Cuánto paga usted? ¿Qué porción paga usted de la escuela? ¿Qué porción paga usted del alimento? ¿Qué porción? ¿Ok? ok, y es que es muy extraño porque mi papá le deposita a mi mamá y mi mamá es la que hace todos los pagos. Exacto. Entonces no Entonces sé tu papá si... va a poner que es child support, ¿verdad? Tu papá Ah, ok. en sus egresos va a poner el child support de él, ¿verdad? Entonces ¿Okay? él Y tu pondría mamá lo va a poner en sus ingresos. entonces él pondría en todo eso de contribución a la escuela y todo eso pondría cero, porque en sí él está depositándolo como child support. Exacto, como child Ah, ok. support. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Camila, me parece. Hola, muchas gracias. Yo tenía una duda, no escuché
sí lo mencionaron en alguna parte, según yo no, pero por ejemplo, yo en mi caso, bueno, yo vivo con mi papá y tengo un hermano. Entonces, mi hermano no vive conmigo, pero tampoco vive con mi mamá. Y mi papá paga algunos de sus gastos. Entonces, no sé dónde entraría eso porque no entra como child support porque no se lo paga a mi mamá, es dinero que se le da directamente a mi hermano y Ujú. pues no vive en mi casa, entonces no Ahí sé hay una dónde. parte, ahí dice quiénes son los que viven en el household, ¿verdad? Entonces, tu hermano no vive, pero puedes poner ahí, vive en una o sea, si vive fuera, y te da la chance de decir cuánto tu papá paga, por ejemplo, para la educación de él. Ahí sale bien específico. O sea, porque es parte del household, aunque no viva dentro de tu casa, pero depende de económicamente, ¿verdad? De tu papá. Entonces, tienen que declararlo y ahí sale cuánto pagan de colegio, cuánto le pagan. Ahí él tiene que hacer las sumatorias porque dice cuánto pagas de colegio, alimentación y es toda la suma. Entonces, él la debe poner ahí. Siempre se tiene que reportar. Ok, muchas gracias. Sara Michelle. Hola, buenas tardes. Mi duda principalmente tiene que ver con, al momento de llenarlo, había mencionado que a lo mejor tomaba más de un día completar todo el formato, porque sí se ve que es extenso. Mi duda es principalmente si nosotros vamos llenando el formato y llegamos a un punto donde a lo mejor no tenemos claro un dato, ¿podemos salirnos de la plataforma y volver a entrar después? ¿O Puedes se pierde? entrar y salir. Eso es la ventaja de esto, ¿verdad? Solo vas guardando los cambios, vas guardando los cambios, ¿verdad? Y te puedes salir y empezar el siguiente día por mientras buscas la información, si necesitas tu contador, necesitas ir al banco, necesitas ver. Entonces, lo dejas, lo pausas, ¿no? Y puedes continuar. Entonces, no tienes que llenarlo en una sola sentada. Puedes llenarlo en varios días, ir y volver. Recuerda que tú vas a tener tu usuario y tu password para poder entrar a él. Ah, ok, Violeta muchas gracias. Moreno, Y adicionalmente, diga. solo para terminar, ¿el envío a las universidades de este formato es inmediato o hay como un tiempo de retraso en el que tenemos que No. esperar a que llegue? Ustedes mandan, ustedes lo mandan y la universidad lo va a recibir. Ellos lo van una vez que tú haces submit y haces el pago, entonces la universidad lo va a recibir. No esperes a último día, no lo esperes a último día, pero sí lo van a recibir ellos, ¿ok? Gracias. Violeta Díaz. Sí, yo tengo un caso muy similar al de Angélica, que mis papás están separados, pero la cuestión aquí creo que es un poco diferente porque hace más de 10 años que no tengo contacto con mi padre, entonces no sé si hay alguna forma en la que se pueda omitir o esta información, porque en realidad no tengo ni su correo, ni su dirección, ni forma de contacto y no creo que acepte como a llenar esta parte financiera. Entonces, no sé si hay alguna forma en la que solamente ingrese la información de mi madre y la cantidad de pensión, por así decirlo, que él me da, porque realmente no es como pues sí, una Ok, información que yo pueda encontrar en la si, no, página. si entendí bien, ok. Tú no vives con tu padre, tu papá les da una pensión, pero tú me dices a mí que te da una pensión, pero que no sabes cómo contactar a tu papá. Es bien complicado lo que me estás diciendo, porque si te da una pensión, que tenemos que reportar, entonces te van a decir, ¿cómo es que te da una pensión y no tienes cómo contactar a tu papá? Tiene que llenar esa parte financiera. Tú puedes escribir a la universidad específicamente o ponerlo en circunstancias especiales y decir, no tengo contacto con este señor, no tengo manera de tener un contacto con él, que va a ser un poquito complejo porque va a decir, pero si te deposita dinero, ¿cómo es que no tenés contacto con él? O sea, por lo menos un contacto. ¿No? Tienes que pensar cómo lo vas a explicar, ¿no? Porque sí se puede explicar, si lo puedes escribir. A las universidades, si te piden mayor explicación, vas a tener que escribir un correo o escribir una carta y decir, tengo contacto con mi papá. Hay una opción en donde dice, ahí, non-custodial parent, entonces te pide el email, no lo tengo, ahí dice, no lo tengo. ¿Verdad? Ah, ok, sí, porque bueno, en mi caso se llevó un juicio y lo único que se le entregó a él fue pues un estado de cuenta. Eso es importantísimo, mira, porque a él se lo van a decidir, no quiera o no quiera, de su salario. Entonces es importante que tú lo expliques, ¿verdad? En circunstancias especiales es una buena forma de explicarlo. Ok, vale. Y otra duda así muy rápida es que dentro del registro de la cuenta, varios de nosotros teníamos la duda de cómo se escribe el nombre correctamente. Si en first name iba solamente nuestro primer nombre o teníamos que incluir nuestros dos nombres. Si te fijas, dice first name, en mi caso, Melissa. Después dice la inicial de tu second name. En mi caso, como soy Alejandra, A, ¿verdad? Celaya Garay, sí, mis dos apellidos.
Entonces, si te pide middle initial del nombre de en medio, por si tienes 4 nombres. Ok, vale, gracias. Violeta, ¿vuelve a preguntar o ya preguntó? Ángel, Eh, sí, tengo otra duda, perdón. Que tener una duda más específica sobre el año. Todo se reporta sobre el año pasado, pero había dicho que hay cosas que también teníamos que tomar en cuenta este año, o es que ya no entendí bien eso. sí, depende de la pregunta que estés haciendo. La mayor parte de las cosas que va a llenar son anuales, entonces lo vamos a tomar del año pasado. Pero, por ejemplo, la colegiatura. No sé cómo va tu sistema de colegio, pero mira esto. En Honduras, por ejemplo, hay escuelas que van de agosto a junio. Entonces, sí te agarraría todo agosto del 2000, todo el 2023, no, de agosto a diciembre del 2023, pero te agarra de enero a mayo del 2024 en colegiatura, por ejemplo. Eso es si tu sistema es como el americano. Pero tenemos también el sistema de febrero a noviembre, en donde realmente ese sí sería solo el año 2023. Entonces todo Bueno, depende en qué este, preguntas. igual, en ese caso, en mi escuela es semestral, entonces sí podría registrar los del año pasado. Exactamente, podrías registrarlo del 2023. Correcto. Ok, gracias. La siguiente persona que va a preguntar. Carlos, dígame, Carlos. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a lo de los nombres en College Board. Lo que pasa es que cuando yo creé mi cuenta, yo simplemente le puse un nombre y un apellido. Entonces, bueno, creo que se puede llamar para corregir eso. Entonces, tengo que corregirlo, ¿verdad? Tienes que hacerlo, corrígelo por favor, para que no te vaya a afectar esto después con tu ayuda financiera, ¿verdad? Puedes Ok, llamar, te van a hacer preguntas de seguridad, etcétera, y se van a demorar un poquito, pero lo hacen, lo hacen. ok, gracias. ¿Alguien más? No sé si ya no hay preguntas. Si no hay más preguntas, yo me despido de ustedes. Gracias por su atención. 1 hora casi y media, son unos campeones. Gracias por haber quedado todo este tiempo en este webinar. Espero que les sirva a ustedes, que queda esto como una grabación para que ustedes en el futuro, cuando se sienten a llenar esta forma, recuerden que se puede llenar hasta a partir del 1 de octubre. Muchas Si ustedes gracias. llenan ahorita, eso no, eso se va a borrar porque ustedes tienen que llenar el 1 de octubre en donde está live, ya se puede empezar a llenar esta nueva forma para el año 2025-2026. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, Melissa. Y ciertamente hay muchas cosas que dijiste que, bueno, como países latinos, creo que muchas cosas nos identificamos entre México, Honduras, Salvador y, bueno, muchos otros países que los papás, en este caso, no hacemos, ya soy papá también, no hacemos este cálculo anual de los gastos y todo eso, ¿no? Pero bueno, los estudiantes, en este caso, los que nos están escuchando, sean muy transparentes. Si sus papás no pudieron entrar a la sesión, pásenles la sesión, digo, siéntenlos ahí un ratito que vean la sesión, la grabación de la sesión, porque de verdad es importante esa información que puede definir también, ¿no?, el apoyo financiero que ustedes puedan recibir. Así que muchísimas gracias, Melissa. Bueno, quisiéramos que tú fueras la asesora principal para lo del CSS Profile, pero sabemos que tienes otras responsabilidades también y los Opportunity en México, bueno, pues tienen a los asesores aquí en México también, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu ayuda, por tu colaboración nuevamente. No me canso de decir, pues tú eres la experta en esto, entonces también tú eres a quien acudimos nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención, por quedarse, como dice Melissa, 1 hora y media. Ya nos había Gracias. advertido Melissa que era una sesión bastante extensa. Y muchas gracias por su paciencia. Y Melissa, muchas gracias nuevamente por tu colaboración, de verdad por toda la profundidad con la que hiciste la sesión. Así que desde aquí, un abrazo y gracias nuevamente. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión, que ya nos queda una solamente de Opportunity. Así que pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y que se la pasen bonito. Bye. Gracias. Gracias.